tarde y cordial saludo de parte del equipo Ondas a todos los que nos acompañan en esta hermosa tarde del día viernes 13 de agosto de 2021. Hoy nos estamos reuniendo para hablar, discutir, dialogar en torno a lo que es un sistema de energía, de generación de energía solar. En el programa Ondas tenemos varios proyectos que se relacionan con esta temática y hoy dos excelentes profesionales van a estar dándonos algunos principios básicos para el diseño de un sistema de este tipo. Así que esperamos que sea de gran provecho, que estemos totalmente conectadísimos con la onda de la investigación, muy atentos, tomando nota. Al final de la charla acostumbramos a dar un espacio para resolver inquietudes, dudas o simplemente hacer comentarios en torno a lo que pues, los ponentes nos han presentado. Les agradezco a todos pues mantener los micrófonos silenciados para que no hayan interrupciones de ningún tipo. También les agradezco diligenciar la lista de asistencia que está en el chat de la presente sala. También está en el chat del Facebook Live en que estamos en este momento transmitiendo en vivo. Así que les agradezco compartir para que otros docentes, estudiantes, profesionales que les interese puedan aprovechar estos espacios. Me alegra pues entonces saludarlos, tenerlos en el día de hoy tan conectados con esta que ha sido el ciclo de charlas Ondas con expertos. Ahí pues hemos tenido diferente público, pero pues hemos tenido también unos profesores muy conectadísimos, siempre atentos, siempre pues en la onda de la investigación, igual que pues muchos estudiantes con los que hemos tenido también avances importantes en los diferentes proyectos. Y bueno, hoy nos acompañan dos profesores que son también maestros que investigadores, es decir, están vinculados al programa Ondas. Eso nos llena pues de mucho orgullo y felicidad saber que contamos con estos profesores, con tanto conocimiento, con ese talento humano y que siempre dispuestos a compartirlo. Nos acompañan para la charla el día de hoy el ingeniero electrónico Julián Arturo Corchuelo, quien es pues, docente del área de informática en la institución educativa Promoción Agropecuaria, y también la ingeniera electrónica Kelly Joana Sucre, quien también es docente, en este caso del área de matemáticas de la institución educativa Promoción Agropecuaria. Muchísimas gracias, profesores, por estar hoy acá, por acompañarnos, por aceptar pues nuestra invitación, nuestra convocatoria. Los invito a encender sus cámaras para que podamos pues presentarlos a todos los que estamos ahí conectados. Súper bienvenidos y bueno, adelante, este auditorio es todo suyo. Bien, buenas tardes a todos. Qué placer tan grande, pues, esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes y pues vamos a aportar con mi compañera Kelly Joana un poco del tema de lo que se refiere a las instalaciones fotovoltaicas y pues muy agradecido de estar acá. No sé si Kelly quieras decir algo. Hola, buenas tardes para todos. ¿Sí me ven? Qué pena. Sí, sí señora, la estamos viendo. Bueno, mi nombre es Kelly Joana Sucre, soy ingeniera electrónica y en el momento pues docente de la institución de producción agropecuaria IPA del corregimiento de Puerto Jordán, perdón. Entonces, con el profe Julián hemos estado trabajando en el proyecto de Ondas. Nos ha parecido una oportunidad muy, muy bonita para que integrar a los jóvenes con la tecnología y con la investigación. Espero que les guste el tema de hoy y que pues lo aprovechemos al máximo. Claro que sí, profesores, con toda seguridad va a ser muy bien aprovechado este espacio. Y bueno, como les contaba, al final vamos a estar haciendo una ronda de preguntas pues para darle la oportunidad a las personas que están acompañándonos hoy
pues a sus comentarios o a resolver dudas. Entonces, bueno, gracias una vez más y los escuchamos. Okay. Gracias. Listo, ¿todos ven la pantalla? ¿Mi pantalla? Sí, señora. Muy bien, pues el tema de la charla consiste en los principios básicos, podríamos decir más bien elementales, para el diseño de un sistema de generación de energía solar. Lo que vamos a trabajar a continuación, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con todos los pasos, los elementos y los cálculos también, por así decirlo, que se requieren para realizar este tipo de sistemas. Es de anotar que no se trata de una cuestión a la ligera, sino que debemos tener en cuenta algunos detalles técnicos. Vamos a tratar con la ingeniera Kelly de hacerlo lo más sencillo posible, ya que pues se maneja una terminología un poco compleja para aquellos que de pronto no estén familiarizados con el tema eléctrico y aún más el electrónico. ¿Listo? Entonces doy paso a mi compañera Kelly, que va a hacer la primera parte de esta presentación, y con gusto ya entraré yo y abordaré los otros temas. Entonces, Kelly, el auditorio es todo tuyo. Ingeniera Kelly, no se escucha. Parece que apagaste el micrófono accidentalmente. ¿Me escuchan? Qué pena. Ahora sí, ahora sí. Ay, Ahora sí la escuchamos, no la estábamos escuchando, ¿no, señora? bueno, listo. Ahora sí, entonces, como consecuencia de todas nuestras actividades diarias, nosotros producimos o generamos una serie de impactos negativos irreversibles en nuestro medio ambiente. Esto ha hecho que nosotros busquemos una alternativa a la producción de energía convencional. Hago un paréntesis aquí. La energía convencional se refiere, o cuando hablamos de energías convencionales, se refiere a la energía que nosotros utilizamos normalmente en nuestra casa y que proviene de fuentes de energías no renovables como los combustibles fósiles, como el carbón, como el petróleo y el gas, que son recursos naturales no renovables que tardan millones de años en volverse a generar. La utilización de estos combustibles fósiles en la producción de energía hace o causa los más grandes efectos ambientales en nuestro planeta, lo que hace que día a día por la producción de energía estemos destruyendo prácticamente nuestro planeta. Algunos de los impactos ambientales más relevantes es la contaminación atmosférica, ya que para producir energía convencional se requiere de la combustión de combustibles fósiles como el petróleo, que a su vez generan partículas que se emiten al aire y contaminan tanto la atmósfera como las fuentes hídricas y la tierra. Al contaminar nuestras fuentes hídricas, nuestro aire, estamos alterando los ecosistemas y al mismo tiempo los estamos destruyendo. Otro de los efectos más nocivos que tenemos con la producción de energías convencionales
es el agotamiento de los recursos naturales como el petróleo, como el gas, como el carbón, que se agotan y que pueden poner en riesgo nuestra sostenibilidad y nuestro desarrollo. Como parte de la concientización que hemos tenido acerca de estos impactos negativos sobre nuestro medio ambiente y por ende sobre nuestro planeta, surgió el tema de las energías renovables. Las energías renovables o energías alternativas se refiere o aludimos a la utilización de recursos naturales renovables como la fuerza del viento, la radiación solar, la fuerza del agua o la fuerza natural del agua, el calor que emite la tierra naturalmente para generar energía eléctrica consumible. A partir de estos recursos, que como lo dice el término, son renovables, o sea, son inagotables y benefician a nuestro planeta y minimizan esos impactos que tienen las energías convencionales. La principal ventaja del uso de energías alternativas o energías limpias, como se les suele llamar, por su bajo impacto ambiental, la principal ventaja es precisamente esa, el bajo impacto ambiental o nulo que suele ser. Otra de las ventajas es que se puede utilizar se pueden utilizar a baja o a gran escala. Se puede tener un sistema de energías alternativas para sostener desde una cerca eléctrica hasta sostener una empresa, un negocio, una industria. Las desventajas, principalmente que depende de condiciones atmosféricas. Por ejemplo, si es energía solar, pues depende de la radiación. Si es energía eólica, pues de las condiciones del viento. Otra de las desventajas es que se debe tener o se debe contar con grandes extensiones de tierra para la instalación de estos sistemas si se quiere producir energía a gran escala, ¿sí? Entonces, para instalar molinos de viento se requiere generalmente muchos espacios. Para instalar paneles solares igualmente, por eso vemos que generalmente estos paneles los instalan en desiertos, donde el espacio es amplio. Esta es una de las desventajas. Otra de las desventajas es que requieren de una inversión inicial alta, pero que es recuperable a mediano o a corto plazo, por decirlo así. Comparado con las energías alternativas, pues es mucho más económico, pero la inversión inicial pues suele ser más fuerte, ¿sí? Pero es más económico. Bueno, las energías renovables las podemos clasificar dependiendo de las fuentes de generación. Por ejemplo, la energía eólica, que depende de la fuerza del viento para convertir esta energía en energía eléctrica. La energía hidráulica, que convierte la fuerza del agua o de la marea en energía eléctrica. Es diferente hablar a los sistemas, por ejemplo, las hidroeléctricas que se manejan convencionalmente. Se suele decir que no son renovables, no son alternativas o no son limpias porque alteran el ecosistema. Para crear una hidroeléctrica se debe hacer o represar cierta cantidad de agua, lo cual es una alteración al ecosistema. O igualmente se debe represar en una grande extensión de tierra el agua, que igualmente estamos alterando el ecosistema. Cuando hablamos de energía hidráulica limpia o alternativa, nos referimos a utilizar la fuerza natural del agua para transformarla en energía eléctrica. La energía solar, que en este caso es el que nos vamos a basar o nos vamos a enfatizar, es o energía solar o energía fotovoltaica, es la que nos permite utilizar la radiación para transformarla en energía eléctrica, a partir o aprovechando la propiedad que tienen algunos componentes o algunos materiales mejor para absorber
fotones o partículas, los fotones son partículas lumínicas, absorberlos y emitirlos en forma de electricidad. Entonces, existen algunos materiales que absorben esa energía, esa radiación en forma de fotones y emiten electricidad. En esto se basa la energía solar. Eso se llama efecto fotoeléctrico. ¿Cuáles son las ventajas de la energía solar? Primero, que no es contaminante, porque no emite partículas al aire o al viento. Es una de las tecnologías más eficaces en la lucha contra el cambio climático porque no genera gases de efecto invernadero. Debido al bajo costo que se tiene, ha resultado ser muy competitiva con las energías alternativas. O sea, ya una persona antes de acceder a la red tradicional o normal de energía, piensa también en tener su sistema de generación de energía propio o energía solar, que es la más común, que depende de una fuente inagotable que se renueva y que genera riqueza y empleo local. Las desventajas, el alto costo de inversión inicial, como les decía, porque requiere instalar un sistema inicialmente, pero que es recuperable. La falta de información y de soporte técnico, porque pues en países como el nuestro, aún estamos muy pocos desarrollados en el tema ambiental, en el tema de energías, entonces falta todavía más profesionales en este tema que nos brinden el soporte para la instalación de un sistema como tal. Y la variabilidad de la luz solar, pues como les decía, depende de condiciones atmosféricas y que se requiere en algunos casos de grandes extensiones de tierra para su instalación. Entonces, ¿cómo convertimos esta radiación o esta energía eléctrica en energía consumible o en energía utilizable? Para esto requerimos un sistema fotovoltaico, ¿sí? Un sistema fotovoltaico o una planta fotovoltaica. Una planta fotovoltaica es un conjunto de elementos, una agrupación de elementos eléctricos o electrónicos que están en la capacidad de trabajar entre sí y transformar esa energía o esa radiación solar en energía eléctrica. Son como los elementos o los componentes físicos, como tal, que me permiten hacer ese proceso. Entonces, en la imagen vemos un sistema fotovoltaico o una planta fotovoltaica. Entonces, que están los componentes de la planta o del sistema. Inicialmente tenemos el panel solar o el módulo solar fotovoltaico, más conocido como paneles solares. Estos paneles solares lo que hacen, digamos que es como el principal elemento del sistema fotovoltaico, lo que hacen es absorber la radiación y convertirla por medio del efecto fotoeléctrico en energía eléctrica. Luego, esa energía pasa a un regulador. El regulador lo que hace, el regulador es un dispositivo eléctrico o electrónico que me permite administrar la carga de la batería o administrar la energía que sale del panel solar y pasa a la batería. ¿Qué pasa si no tenemos un regulador? La energía del panel va directamente a la batería, lo que puede causar una sobrecarga o un desabastecimiento. Si el panel, si la constante de radiación o la radiación es mayor, pues el panel va a generar mayor energía y las baterías se van a sobrecargar. O en el caso contrario, si la radiación es baja, pues el panel va a reducir la cantidad de energía generada y las baterías se van a descargar. Entonces, este regulador lo que hace es permitir ese paso dependiendo de la carga de la batería. Si la carga está baja, pues permite el paso mayor de energía. Y pues el sentido contrario. El regulador, pues, es uno de los elementos más importantes del sistema. Luego vienen las baterías, el banco de baterías, porque puede ser una batería, pueden ser varios dependiendo de la cantidad de energía que se requiera para almacenar.
o para ser autosostenibles, o acumulador. Entonces, la batería o el banco de baterías básicamente es para almacenar energía. Luego viene el inversor. ¿Qué hace el inversor? El inversor, la principal función es tomar la energía de las baterías y transformarla en energía convencional, ¿sí? O energía utilizable. La energía acumulada en las baterías es corriente continua. Por eso nosotros no podemos conectar una nevera, por ejemplo, a una batería. No la podemos conectar porque los dispositivos que nosotros utilizamos normalmente funcionan con corriente alterna. Y la energía que nosotros acumulamos en las baterías es corriente directa. Entonces el inversor lo que hace es adaptar o convertir esta corriente directa a corriente alterna de manera que la podemos utilizar en cualquier dispositivo. No sé, hasta ahí, de pronto, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Bueno, entonces, los sistemas fotovoltaicos los podemos clasificar en diferentes tipos. Sistemas interconectados que a su vez se clasifican en centrales fotovoltaicas o generadores con autoconsumo, los sistemas aislados y los sistemas autónomos. Digamos que los podemos clasificar en estos tres grupos. Entonces, los sistemas interconectados. Interconectados, ¿por qué? Porque de una u otra forma se conectan, interactúan con la red eléctrica. Entonces, les decía aquí que los sistemas interconectados se clasifican en dos grupos. En centrales fotovoltaicas, estas centrales fotovoltaicas lo que hacen es que toda la energía que se produce o que se genera se vierte a la red eléctrica. En algunos países es permitido generar energía a pequeña escala o menor cantidad y venderla a las grandes centrales eléctricas. Entonces, estas centrales fotovoltaicas lo que hacen es eso, generar energía y toda vertirla a la red eléctrica tradicional. El segundo caso, que son los generadores con autoconsumo, también van interconectados a la red eléctrica tradicional, pero ya se utiliza una parte para el consumo y otra parte se vierte a la red eléctrica. Entonces, o inverso, si el sistema fotovoltaico se queda pequeño, por decirlo así, y no es autosostenible energéticamente, pues entonces toman energía de la red eléctrica. O sea, no son tan independientes de las energías convencionales o tradicionales. Otro de los tipos de sistemas fotovoltaicos son los sistemas aislados. Los sistemas aislados se utilizan generalmente en lugares remotos o lugares donde no se tiene acceso a la energía convencional, donde no se tienen redes eléctricas. Pero actualmente ya podemos ver que en algunos países, en el nuestro muy pocas veces, en las ciudades se instalan sistemas fotovoltaicos aislados para garantizar una provisión de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, los sistemas aislados no tienen conexión con la red eléctrica, por eso son aislados, no tienen conexión con la red eléctrica como los interconectados. Pero en sí, tienen los mismos componentes. Por último, tenemos los sistemas autónomos. Los sistemas autónomos son se puede decir que son los más sencillos o los más convencionales, porque se utilizan para funciones puntuales. Por ejemplo, aquí en nuestra región es muy común encontrar cercas eléctricas. Entonces, utilizamos un sistema autónomo que es muy sencillo, solamente para energizar esa cerca eléctrica en una finca, en un cultivo, o por ejemplo para un sistema de riego. Solamente se utiliza el sistema para esa función. Si nosotros intentamos conectar pues otro dispositivo, una nevera o algo así, pues el sistema va a ser muy pequeño y no nos va a servir. Son utilizados para funciones mucho más sencillas y puntuales, por decirlo así. Entonces esos son los tres como tipos de sistemas fotovoltaicos.
En el segundo es en el que nos vamos a enfocar hoy, que son sistemas fotovoltaicos aislados, que el profe Julián les va a hacer la explicación matemática de lo que se debe calcular o qué características deben tener cada uno de los componentes dependiendo de diferentes factores para diseñar nuestro sistema. Entonces, antes del diseño, es importante tener algunos conceptos claros, o estos dos conceptos claros, como la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la cantidad de energía por unidad de tiempo que requiere un dispositivo eléctrico o electrónico para funcionar correctamente, ¿sí? Y la constante de radiación solar. La constante de radiación solar es la cantidad de radiación que se puede medir en la atmósfera. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes. La constante de radiación, porque eso depende nuestra capacidad para generar la energía. Los sistemas fotovoltaicos no se pueden utilizar en cualquier lugar del mundo o en cualquier territorio. ¿Por qué? Porque dependen de esta constante de radiación. En algunos lugares es mucho más alta que en otros. Entonces, bueno, espero que les hayan quedado claros como esta parte un poquito más teórica. Ya pasamos con el profe Julián, que les va a hacer la explicación más a fondo sobre el diseño matemático como tal de un sistema fotovoltaico aislado. ¿Listo, profe? Muchas gracias, Kelly. Sí, ya estoy. Bien. Desactiva ahí. Ok. Bueno, como le decía la ingeniera Kelly, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Donde mezclemos todos los elementos. Bueno, no sé si estén viendo mi pantalla. Todavía no, señor. ¿Aún no? Todavía no se le mira nada, profe. Ahora. Está cargando. Ya la vemos. Listo, listo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, nos quedamos entonces en el tema de el diseño, ¿sí? Bueno, esta mecánica de cálculo, como lo indicó la ingeniera Kelly, viene de España como tal, ¿sí? De un ingeniero, Eugene García, ya que pues es la zona europea la que es como pionera, la que tiene mayor, digámoslo así, bagaje en lo que tiene que ver con instalaciones fotovoltaicas. Entonces vamos a comenzar por el elemento fundamental, la determinación del perfil de carga, o básicamente determinar cuánto es el consumo de la instalación que yo pretendo hacer. Entendamos que cuando hablamos de consumo no estamos hablando ni de voltios ni de amperios, es decir, ni de voltaje ni de corriente. Estamos hablando de potencia, es decir, de vatios. Para hacernos a una idea, yo creo que todos hemos ido a comprar un bombillo, ¿verdad? Y los bombillos, cuando uno los compra, en la cajita dice 60W, 100W, 20W. Ese es el factor o ese es el valor que nos interesa a nosotros para definir nuestro perfil de carga. La potencia, en ese caso serían 60 vatios, 100 vatios, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a tener que observar cuántos dispositivos con igual potencia tengo y cuánto tiempo los estoy usando a diario. Para ello, para estimar el consumo, para analizar esa parte, utilizamos la fórmula que está aquí. Para hacerlo más sencillo, dice, la estimación del consumo es igual a la sumatoria del número de equipos por la cantidad de horas por la potencia nominal del dispositivo, que es lo que les decía antes, ¿cierto? Para hacer esto más
sencillo, he preparado aquí una diapositiva que tiene, digámoslo así, un ejemplo de cálculo. Entonces, analicemos esto antes de pasar allí. Sumatoria, este signo significa sumatoria. Número de equipos es el número de equipos con iguales características, por decir algo. Hablemos otra vez de los bombillos. Si tengo 6 bombillos de 60 vatios, entonces tendrían que ser 6. La cantidad de horas que se prevé que se usará el dispositivo. ¿Cuánto tiempo usamos nosotros un bombillo? Entre 4 y 5 horas, ¿verdad? Entonces ese sería el tiempo que hay que colocar allí. Y la potencia nominal del dispositivo, que obedece fundamentalmente a la cantidad de vatios por dispositivo. En este caso, si estamos hablando de un bombillo de 60 vatios, entonces será 60 vatios. Pero para hacerlo más sencillo, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de cálculo. Entonces podemos observar, tengo aquí dispositivos, una columna de dispositivos, está acá. Vamos a ponerle aquí un lapicerito. Tenemos aquí, ¿qué falló? Ajá, dispositivo. Entonces vamos a empezar por aquí, ¿ok? Dispositivo, bombillo ahorrador, una plancha y un equipo de sonido. El consumo en vatios de cada uno, o sea, un dispositivo. Los bombillos ahorradores generalmente consumen 24 vatios. Esta unidad es vatios. Una plancha consume 800 vatios y un equipo de sonido pequeño 1200 vatios. Ojo, aquí estamos hablando del consumo energético del dispositivo, de la potencia que consume cuando yo lo utilizo. Ahora aquí, cantidad de equipos, entonces acá hicimos el ejemplo con 2 bombillitos nomás, una plancha y un equipo de sonido. Ahora bien, las horas de uso que va a tener esos dispositivos, 4 horas, pues son horas, 1 hora en la plancha, pues si tiene mucha ropa, y 2 horas el equipo de sonido, por si va a planchar escuchando música y hacer aseo escuchando música. Ahora, esta columna de potencia parcial lo que hace simplemente es multiplicar el 24 por el 2 por el 4. Esa es la respuesta, ¿sí? Es decir, el consumo en bombillos ahorradores que tengo yo en mi casa es de 192 vatios, ¿sí? La plancha, tengo una plancha, el consumo es de 800 vatios y el equipo 2 horas lo uso, entonces son 2400 vatios. Ahora bien, lo que hacemos es sumar todo esto. Sumamos todo esto y nos da esta cantidad que también viene dada en vatios. Es decir, que para estos dispositivos que estoy colocando acá, el consumo que va a haber es de 3392 vatios, es decir, 3.3 kilovatios. Si ustedes observan su recibo de la luz, se van a dar cuenta de que allí también aparece esa unidad de medida. La potencia o la cantidad de consumo que usted tuvo en el mes se la dividen en kilovatios. ¿Listo? Bueno, este es el elemento fundamental. A partir de aquí es que nosotros vamos a empezar como tal a desarrollar nuestro cálculo. O sea, primero estimo cuánto es el consumo y luego sí vamos a realizar el resto de las operaciones. Bueno, una vez hayamos estimado el consumo, vamos a estimar las pérdidas. Pero antes de continuar, ojo, aquí se dice estimación de pérdidas, pero en realidad lo que estamos haciendo es verificando el rendimiento de todo mi sistema. ¿Listo? Entonces, tenemos estas variables. Otra vez me quedé sin lápiz. Tenemos estas variables, ¿cierto? Entonces, NDT básicamente es la estimación por pérdidas, por rendimiento o eficiencia de las pérdidas. Ahora, NDB, eficiencia debido al rendimiento de la batería, que oscila entre un 75 a un 90%. Esto es en función del tipo de batería que yo vaya a usar. Hay baterías
de muchos tipos. La más común o la que genera mayor rendimiento es una que viene en gel. Es más costosa, pero dura más, dura alrededor de 12 años sin mantenimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esa duraría o tendría una eficiencia de más o menos 90%. Luego tenemos la eficiencia de rendimiento en el inversor, que va entre el 85 y el 98%. Estos datos los dan las fichas técnicas de cada uno de los aparatos, cabe aclarar, ¿no? Tenemos aquí la eficiencia y el rendimiento del regulador. Normalmente es un 90% por lo regular. O sea, ese es un valor, se podría decir que una constante. Y finalmente la eficiencia por pérdidas que no son consideradas, como por ejemplo el tema del cableado, el tema de instalación, el tema de empalmes, etcétera, 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 ¿sí? Ahora, una vez hayamos hecho esto, dense en cuenta que esto se está multiplicando todo se multiplica. ¿Listo? Bien, una vez hayamos hecho esto, vamos acá, estimación de pérdidas. Aquí está básicamente la misma información, solamente que ya trasladada a una tabla. Y acá podemos ver la batería, que objeto del ejemplo tiene un rendimiento del 75% o 0.75%. El rendimiento del inversor un 90%, el rendimiento del regulador un 98% y las pérdidas no contempladas un 95%. En total dice 63% de pérdidas, pero ojo, esto no son pérdidas, no se catalogan como pérdidas. Básicamente es rendimiento. Quiere decir que el sistema que estamos proyectando va a tener un rendimiento del 63%, es decir, vamos a tener que generar más energía para cumplir con lo que nosotros requerimos para este sistema. ¿Listo? Ahora bien, yo quiero mostrarles a ustedes, vamos a ver si sale un Excel. No sé si se alcanza a ver, me gustaría que me dijeran. Sí lo vemos bien, profe. Sí se ve, sí se ve. Ok, bueno, esta tablita, pues si ustedes notan, es la misma que tenemos allá, que me genera a mí la estimación del consumo, ¿sí? Esto ya está, pues, sistematizado. Aquí, pues, si yo decidiera agregar un nuevo dispositivo, como por ejemplo un computador, vamos a asumir que el computador consume alrededor de 400 vatios, que tengo un equipo y que lo uso normalmente 4 horas. Eso me da 1600 y des en cuenta que automáticamente el consumo cambió, ¿cierto? Ahora, acá en la parte de abajo aparece la estimación de pérdidas, que como les mencioné antes, pues no se refiere fundamentalmente a las pérdidas, sino al rendimiento general del sistema, teniendo en cuenta las posibilidades de pérdidas de energía. Por lo cual, si nuestro sistema está sobre el 63%, quiere decir que vamos a tener que generar un 27% más, 37% más para poder suplir la energía que yo necesito. Listo. Entonces, para que lo tengan allí presente. Vamos a dejar esto listo, que ya ahorita viene esta parte. Pasemos a la diapositiva nuevamente. ¿Ok? Listo. Ojo que esta parte tiene que ver mucho con el dimensionamiento de los paneles. ¿Listo? Ahora, la energía que se va a generar con el bloque generador o con el sistema de generación que estoy preparando, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Lo calculo a través de esta fórmula que aparece acá. Energía generada igual a iota, que es factor de seguridad, es un valor constante que ya les mostraré,
multiplicado por el consumo energético diario en corriente alterna sobre la eficiencia del sistema en corriente alterna. Acá es donde aparece el valor que estábamos viendo anteriormente, es decir, este 63%. Esa es la eficiencia de mi sistema, está sobre el 63%. Ahora bien, veamos aquí. La energía generada, ¿sí? La energía generada, bueno, teniendo en cuenta aquí la fórmula que es iota por el consumo sobre la eficiencia, el factor de seguridad es 1.1, ese valor es constante y va a aplicar para todos los cálculos que ustedes vayan a realizar con respecto a un sistema de dimensionamiento solar. La eficiencia del sistema, aquí aparece 0,62, es decir, pues vamos acá, 0,62 o es decir el 63%, que era lo que habíamos analizado como pérdidas, pero les hice la claridad. Es ese valor de acá, eficiencia del sistema, entonces 0,62 o 63%. El consumo diario de energía en corriente alterna, que es el que tenemos nosotros aquí, 3.392 vatios, como pueden ver, vuelvo acá donde estoy. Y finalmente lo que hacemos es dividir el consumo sobre la eficiencia y lo multiplicamos por el factor de seguridad. Es decir, esto nos da una energía generada de 5.937.4 voltios. Quiere decir que superamos la cantidad de consumo que yo requiero. Es decir, que ya estoy por encima de mi 63%, es decir, supero esa marca. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el dimensionamiento va bien. El valor de energía generada, teniendo en cuenta el sistema, la eficiencia del sistema en AC o en corriente alterna, debe ser siempre, la energía generada debe ser siempre superior al valor de consumo diario. ¿Por qué? Porque entonces no me va a alcanzar la energía para alimentar mis sistemas y cargar mis baterías. Como lo explicó la ingeniera Kelly anteriormente, el sistema debe estar apoyado en las baterías, ¿sí? Para poder invertir la energía y convertirla en corriente alterna y que ésta sea o se sostenga por una cantidad de tiempo alta. De no ser así, pues simplemente la energía pasaría directamente a los dispositivos y en el momento en el que no haya luz, simplemente no van a funcionar. Las baterías funcionan como una medida de respaldo para cuando no hay autonomía solar o cuando no hay sol, mejor dicho. ¿Listo? En este caso, pues entonces estamos generando 5.937.4 voltios. Es decir, supero la marca del consumo diario para poder realizar mis cálculos. Bueno, dimensionamiento de los paneles solares. Acá ya tengo la energía, bueno, voy a calcular la energía y para eso necesito unos datos específicos que tienen que ver fundamentalmente con las horas solar pico, es decir, cuánto sol cae en una zona específica de mi país. Entonces, la energía del panel es simplemente la potencia nominal o pico corregida por la temperatura, que es un dato que traen las fichas técnicas. Yo les voy a pasar algunas ahora para que observemos estos datos. Eso los trae cada dispositivo. Cuando compras un panel, esa información viene en la placa o en las especificaciones técnicas. Eso no nos lo inventamos ni lo sacamos de ninguna parte. No, eso viene allí. Por eso es importante cuando vayamos a dimensionar, pues de alguna forma tener en cuenta qué marca voy a utilizar, porque entre marcas varían estos valores. Las olas solar pico, que para eso vamos a utilizar el Atlas Solar, el que está en la página de IDEAM, ya ahorita entramos allí, les explico. La tensión nominal del panel, que ese dato también lo trae la ficha técnica del panel, y la tensión pico del panel. Son dos valores diferentes, ¿listo? Tensión nominal se refiere a, tú vas
compras un panel de 24 voltios. La tensión pico de ese panel es una marca más alta, es decir, por decir algo, 37.1, que es el con el que nosotros vamos a trabajar acá. ¿Listo? Bueno, básicamente lo que hacemos es simplemente realizar estas operaciones. Multiplicamos la potencia nominal corregida por la temperatura, que hace parte del panel, las horas pico, y dividimos la tensión nominal del panel sobre la tensión pico del panel. Entonces vamos a ir aquí a la página del IDEAN para mostrarles el tema de las horas pico. Se hace un poco lento el internet, la tasa de transferencia es baja el día de hoy. Muy bien. Acá tengo en la página del IDEAN la proyección solar o la cantidad de sol que hay en una zona particular del país, ¿sí? Al lado derecho, como ustedes pueden observar, aparecen la cantidad de radiación solar que se da por kilovatio hora sobre metro cuadrado. Si ustedes observan aquí la zona de Arauca, es una zona que es bastante rica en ese tema de radiación solar, ¿sí? Si ustedes observan, aquí aparecemos nosotros. El mes que menos sol le da a Arauca es junio, ¿sí? Y está por encima de, miren, 4.400, por debajo de los 4.400 kilovatios por hora sobre metro cuadrado. Es decir, eso es mucho sol y eso nos hace una plaza importante para el tema de manejo de sistemas fotovoltaicos. Ahora bien, para saber las horas pico, vamos aquí a brillo solar, mapas nacionales mensuales, y aquí aparece. Entonces, las horas pico, nosotros aquí Arauca, pues yo estoy aquí en Arauca en este momento, es de 8 a 9 horas. En otras partes de Arauca, ya aquí la zona de Piedemonte y eso baja, si ustedes pueden observar, es un color menos amarillo. Entonces, mientras más sol es como más oscuro. Mientras más sol, más tiempo de sol, es más oscuro. En este caso, nosotros en Arauca, estamos naranjita, tenemos de 8 a 9 horas. Para efectos del cálculo, nosotros vamos a hablar de 8 horas. ¿Listo? 8 horas de sol, es decir, 8 horas ininterrumpidas de brillo solar que nos van a permitir a nosotros revisar nuestros cálculos y hacer una proyección más chévere. Uso el valor más pequeño por aquello de que entre 8 y 9, nosotros podríamos usar 8.5, 8.9, pero es mejor usar el valor más pequeño, que nos da una proyección más real. Tengamos en cuenta que el sistema, los fenómenos naturales, el sistema climático, pues no es que nos vaya a dar un 100% de energía constante, ¿cierto? Sino que en algunos momentos, como el día de hoy aquí en Arauca, ha estado más bien sombreado, nublado, entonces eso ya va a afectar un poco la intensidad lumínica que me pueda ofrecer y la radiación que vaya a incluirse en el panel. Eso quiere decir que mientras menos luz, menor producción de energía. Aunque los paneles de todas formas funcionan porque ellos traen unos rangos donde puede haber una variación como la que está presentando hoy y nos permite que haya generación de energía, pero no con la misma intensidad y no con la misma potencia. Hay que aclarar ese hecho. ¿Listo? En otro apartado vamos a ver días sin sol, que pues para que ustedes sepan que en la página de IDEAN pues vamos a tener acceso a información. Aquí podemos ver mapa multianual y mapas mensuales.
Aquí nosotros podemos observar que Arauca, ¿cierto? Aquí. Estamos entre 1 y 2. Esto se refiere a horas sin brillo solar, días sin brillo solar. Acá nos dicen que nosotros en Arauca, capital, tenemos entre 1 y 2, la zona de Piedemonte entre 2 y 3 y el resto de Arauca entre 1 y 2, igual que la capital. ¿Por qué les doy este dato? Porque va a ser importante un poco más adelante para hacer la proyección. ¿Listo? Bueno. Habiendo aclarado esta parte, pues volvamos a la diapositiva y pasamos al tema de los cálculos. Entonces acá tengo que la potencia nominal corregida por la temperatura en mi panel solar es de 320 vatios. Es decir, este es un panel bastante potente. ¿Sí? A pesar de que solo maneja 24 voltios, él es bastante potente. Hora solar pico, tenemos 8 horas, lo que estábamos mirando ahorita en el ejemplo, en la página de IDEAM. La tensión pico del panel fotovoltaico, 37.1, y la energía que me va a aportar ese panel son 1656 voltios en el día. Ojo, estamos hablando de un día, es decir, de esas 8 horas voy a aprovechar 1656 voltios, es decir, que tengo espacio para cargar mis baterías y automáticamente o al mismo tiempo hacer consumo, porque las dos cosas las podemos hacer. El regulador va a permitir que yo consuma energía en simultáneo mientras estoy cargando la batería. Esa es de las ventajas que tienen los nuevos reguladores que están en el mercado. Permiten no solo regular la carga, sino también automáticamente cargar las baterías y, como lo decía la ingeniera Kelly, administrar esa carga, administrar esa energía que está llegando. Bien. Pasemos al Excel. Entonces aquí tenemos 5.937 la energía generada y acá tenemos la energía de mi panel. Todos estos cálculos los tenemos que hacer simplemente para poder indicar cuántos paneles voy a necesitar yo. ¿Listo? Con la energía que consumo y con los dispositivos que estoy adquiriendo. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vamos a averiguar cuántos paneles voy a necesitar. Entonces, la cantidad de paneles es igual a la energía generada sobre la energía del panel. Entonces, la energía diaria generada por el bloque generador, es decir, por todo el sistema, y la energía diaria generada por un panel solar, que fue lo que acabamos de calcular acá. Es decir, este dato, este dato 5.937 sobre este dato 1.656. Esos dos datos me van a permitir definir cuántos paneles de esa gama de 320 vatios voy a necesitar. Entonces, acá está. Simplemente necesitamos 4 paneles solares. Algo de lo que nos habló es que pues en la actualidad la mayoría de los paneles vienen en un material que se llama policristalino y es un material bastante resistente a la intemperie, ¿sí? Y pues de mayor calidad y ofrece mayor rendimiento. Entonces por eso estos paneles son un poco más grandes, de más o menos 72 celdas fotovoltaicas conectadas en serie y paralelo que permiten realizar la transducción de energía en energía eléctrica, energía solar a energía eléctrica. Bien, necesito 4. Entonces acá, en el ejemplo de cantidad de paneles solares, hacemos la división y necesitamos 4. Ojo, acá hay algo muy importante. En este Excel se está trabajando redondeando los valores. No puedo decir que necesito yo 3.5 paneles solares, eso no es posible, ¿sí? Necesariamente tienes que usar ese medio hay que completarlo, mejor dicho, llegar al valor entero. Si te sale 3.5, debes tener 4.
Si te sale 3.8, debes tener 4. Si te sale 4.1, debes tener 5. ¿Listo? Necesariamente hay que redondearlo al valor siguiente, porque no puedes, si usas menos, pues no te va a dar la cantidad de potencia que requieres para los sistemas que quieres alimentar. ¿Listo? Ahora, los paneles hay que conectarlos en serie o en paralelo o en serie y paralelo. En serie, fundamentalmente aumentan el voltaje. En paralelo, aumentan la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que si el panel me ofrece 320 voltios, perdón, eso es potencia, si me ofrece los 24 voltios, si yo los conecto en serie van a ser 48 voltios, 2 paneles. Pero el panel me ofrece 60 amperios, si los conecto en serie me va a ofrecer, si los conecto en paralelo me va a ofrecer 120 amperios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder hacer el dimensionamiento. De igual manera, lo vamos a hacer con matemáticas, es decir, calculando, y se van a dar cuenta de que las mismas matemáticas nos van a ir indicando qué debemos hacer. En este caso van a ser 2 y 2. ¿Listo? Entonces, cantidad, tengo 4 paneles solares. Lo que les decía, la asociación de paneles en serie se hace con el fin de aumentar el voltaje del bloque generador, es decir, mayor voltaje. De pronto no estamos familiarizados con el término voltaje, pero les tengo un ejemplo. Ustedes compran pilas y las pilas son de 3 voltios. Ese es el voltaje, 3 voltios. O una batería. Las baterías vienen de 24 voltios, la de los carros. Pero esas baterías normalmente vienen de 700 amperios. Eso es corriente. Y esa es la otra parte de la que estábamos hablando, ¿sí? ¿Cómo calculo la cantidad de paneles en serie? Con la tensión nominal de mi sistema, es decir, el voltaje del sistema, lo divido en la tensión que me da el panel. ¿Listo? En ese caso, ¿sí? En ese caso, el sistema va a trabajar con 110 voltios. La tensión del panel van a ser 96 voltios. Por lo cual, la cantidad de paneles solares que yo necesito en serie, divido simplemente 110 entre 96 y eso me da 2. Es decir, necesito 2 paneles en serie. Ahora, en paralelo, lo que necesitamos es aumentar la corriente, o lo que nos permite es aumentar la corriente. Lo que les decía de las baterías. Entonces, simplemente lo que hago es dividir el número de paneles en paralelo sobre, perdón, el número de paneles del bloque sobre la cantidad de paneles en serie. Es decir, tengo 4 paneles en el bloque generador y lo divido en la cantidad de paneles en serie, que son 2. Por lo cual, esta operación me va a dar 2 paneles en paralelo. Bien, aquí en el Excel podemos observar la parte de los cálculos, que tenemos los 2 paneles en serie, los 2 paneles en paralelo. ¿Listo? Bueno. El banco de baterías. Este es uno de los elementos más fundamentales de nuestra instalación solar. Como les dije antes, es la que va a permitir que se sostenga la carga cuando no haya luz. Y hay que proyectar incluso el tiempo en el que no va a haber carga, que era lo que yo les decía, los días sin brillo solar. Los días sin brillo solar para poder dimensionar esto. O los días que no va a haber luz. ¿Podríamos apagar ese micrófono, por favor? Gracias. Entonces, para calcular el banco de baterías, vamos a definir algunos elementos, como por ejemplo, días de autonomía con baja o nula insolación, es decir,
días en los que va a estar nublado o no va a haber sol. Profundidad máxima de descarga de la batería, que es un dato que viene en las fichas técnicas de la batería. Eficiencia de descarga. Esto es eficiencia de descarga de la batería, el inversor, pérdidas por cables. Normalmente esa eficiencia viene dada por el valor de 75%, es un valor nominal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra formulita. Entonces la fórmula simplemente nos indica la capacidad de mi banco de baterías va a estar dada por el producto entre el consumo energético total multiplicado con los días de baja o nula autonomía solar más 1. Esos días con baja o nula autonomía solar los vemos ahí en la página del IDEAM, se los acabo de mostrar anteriormente, y eso pues son los datos meteorológicos que tenemos a disposición. Entonces debemos confiar en ellos, aunque pues uno también puede hacer un estudio un poco más, ¿cómo se dice? Un estudio más complejo y conseguir un piranómetro, que va a ser un dispositivo que me va a medir esa intensidad. Tendríamos que hacerlo como todo un año para poder verificar eso. Pero lo más salomónico es ir a la página del IDEAM, que ellos se ocupan de esa parte, de darnos esos datos. Asimismo, si ustedes están interesados en un sistema eólico, también en la página del IDEAM hay, eso se llaman atlas de viento. El que nosotros estamos trabajando es un atlas solar y va a permitir que pues ustedes se enteren de la velocidad del viento en función del mes y de la zona del país en la que nos encontremos. Bueno, aunque en Arauca es un poco complejo trabajar con eso. Lo que mencionamos antes, dividido en la tensión nominal del sistema por la profundidad de descarga de la batería por la eficiencia de descarga, es decir, eficiencia de descarga los 75%. Y aquí tenemos nuestro ejemplo de cálculo. Acá podemos observar que la capacidad del banco de baterías que nos da por amperios hora al día es de 1006. ¿Sí? Ojo, esto es lo que va a hacer el banco, o lo que necesitamos cuadrar para que el banco funcione y me dé toda esa cantidad de carga. ¿Listo? Entonces acá vemos nuestro consumo, que es el 3.392. Días sin sol, acá yo coloqué 3, era entre 1 y 2, pero coloqué 3 por el tema de que siempre es bueno colocar un poquito de más en lo que se refiere a la nulidad solar que vaya a haber. Como les dije antes, pues hoy ha estado nublado todo el día aquí en Arauca. Hizo sol en la mañana, pero ya no. Entonces estos daticos son importantes. Tensión nominal del sistema, que habíamos hablado, 24 voltios. La profundidad de descarga de la batería, ahorita les muestro las fichas técnicas. Y la eficiencia, 75, eficiencia de descarga 75, y eso nos da 1006. ¿Listo? De igual manera, acá tenemos nuestro cálculo. Nos tomamos con la ingeniera Kelly la molestia de prepararles este Excel con las formulitas y toda la cosa para que, pues si ustedes van a hacer un dimensionamiento, les vamos a compartir este archivo para que pues les quede o les sea más sencillo. ¿Listo? Bueno, número de baterías. Entonces vamos allá. El número de baterías está dado por la tensión nominal o el voltaje nominal de mi sistema, la capacidad nominal del banco, que fue lo que acabamos de calcular, la tensión nominal de una sola batería, es decir, si es de 24 voltios, si es de 36 voltios, si es de 48 voltios, si es de 12 voltios, si es de 6 voltios. Y la capacidad nominal de una batería. Eso ya tiene que ver con la cantidad de energía. Vamos acá. Entonces, tengo una tensión de 24 voltios, una capacidad nominal del banco de 1006. Vamos a usar baterías de 12 voltios con una capacidad de 260 vatios. Por lo tanto, el número de baterías que yo necesito es 8. ¿Sí?
8 baterías que van a permitir alimentar todo este sistema, que entre otras cosas, si pueden observar, es un sistema bastante sencillo. Ahora pasamos a la parte donde colocamos en serie y en paralelo las baterías. Misma historia de lo que hablamos anteriormente, así como yo coloco los paneles en serie para aumentar voltaje y los coloco en paralelo para aumentar corriente, acá sucede exactamente la misma situación. ¿Qué va a suceder o cuál es el dilema aquí? La descarga, ¿sí? Si ofrece mayor corriente, la descarga va a ser superior. Si ofrece mayor voltaje, pues la descarga no va a ser tan alta. Aún así hay que entender que las baterías se descargan. Por ello el sistema tiene que estar constantemente alimentándose. ¿Listo? Entonces tenemos que el voltaje nominal sobre el voltaje nominal de una batería sería el tema de las baterías en serie, y la cantidad de baterías en paralelo sería el número de baterías en paralelo sobre el número total de baterías sobre el número de baterías en paralelo. Acá tenemos nuestro ejemplo de cálculo. En serie no necesito ninguna, lo que a partir de la matemática recomienda, y por el contrario las necesito todas en paralelo, es decir, para tener o gozar de mayor corriente. Entendamos que los dispositivos consumen es corriente, ¿sí? Fundamentalmente, es decir, eso es lo que genera la potencia que viene dada en los vatios. Bueno, aquí en el Excel, volvemos al Excel, está ya previamente hecho toda la parte de los cálculos, como ven. Entonces, vamos a pasar al regulador. El regulador. Entonces, para encontrar el regulador ideal, ¿sí? Debo tener en cuenta la tensión nominal del banco de baterías, la potencia del generador. En mi caso, el generador nos está dando 1280 vatios pico, es decir, 4 paneles solares por 320 vatios pico, pues me da 1280. Y la tensión del circuito abierto de los paneles fotovoltaicos, que es 37.1, ¿sí? Esos detalles son los que yo necesito. Ahora, para el caso del ejemplo que estamos haciendo, nosotros ubicamos un regulador que tiene esta denominación, Tracer 10420 AN de 100 amperios, 2500 vatios, que funciona con un banco de baterías de 24 voltios. Aquí hay que entender algo, ¿de dónde saqué esos datos? Entonces, tenemos este valor 1.25, que es una constante, va a ser siempre esa, que me calcula el voltaje de entrada, es decir, lo que ya sale como tal de los paneles solares y que van a caerle directamente al regulador. Ese voltaje es el que me interesa para saber de cuánto vatios y cuántos amperios voy a tener mi regulador. En este caso, se calcula con esta fórmula. Esta constante de trabajo 1.25 multiplicada por el número de paneles solares y por el voltaje en circuito abierto del panel solar. ¿Sí? El voltaje en circuito abierto es 37.1. Recordemos que el panel es de 24 voltios, pero este es el voltaje en circuito abierto. ¿Qué quiere decir eso de circuito abierto? Simplemente que no está conectado a nada. Lo mido sin ninguna carga. Ese es el voltaje que me va a arrojar. Ya conectado y con carga, pues la cosa es diferente porque pues obviamente va a bajar en función de la carga, pues va a variar. Esa multiplicación me da 185.5, por lo que yo necesito un regulador que supere ese voltaje. Si yo le ingreso 185
voltios a un regulador de 100 voltios, pues simplemente lo voy a quemar, lo voy a dañar y no lo voy a poder usar. Entonces debe ser superior. ¿Listo? Por lo tanto, este regulador Tracer 10420 AN es de 200 voltios, 100 amperios, 2500 vatios. ¿Sí? Ahorita les muestro las fichas técnicas de estos dispositivos. Entonces ahí tendríamos nuestro regulador. Entonces, como les decía, 185.5 voltios no exceden la máxima tensión de entrada del regulador que escogimos para este caso, que son 200 voltios. Lógicamente, en función de lo que ustedes estén dimensionando o de lo que vayan a dimensionar, estos valores cambian. También es de entender que si ustedes van a trabajar con algo muy grande, debemos entender que no van a necesitar un regulador, sino varios reguladores, ¿sí? Porque en función de todo lo que haya que hacer, simplemente vamos a tener que dividir esas cargas para que no se nos vayan a quemar todos los dispositivos que va a tener conectados allí. Por ejemplo, en el caso de una planta solar como tal, necesitaría muchos reguladores de mucha capacidad para que no se me vayan a quemar y para que me administren la carga de mis baterías. Ese tipo de reguladores se llaman con MTTP y son un poco más costosos. ¿Listo? Bueno, el inversor. El inversor, como recordamos la clase anterior, el inversor tiene que ver con el dispositivo que me va a convertir la energía que tomo, la capturo del sol, que pasa ya por el regulador y todo esto y a las baterías. Esa es corriente continua o corriente directa, es lo mismo. Lo que va a hacer mi inversor es tomar, haga de cuenta usted agarrar una pila y de esa pila pasarla por un aparato y que ese aparato le permita a usted conectar su nevera. Entonces ahí está la diferencia. La pila sería corriente directa, el aparato sería el inversor y la nevera sería el dispositivo que funciona con corriente alterna. Entonces todos los dispositivos que sean de corriente alterna, mejor dicho, la mayoría, porque casi todos los dispositivos, acá nosotros usamos más la corriente alterna que la corriente directa en los dispositivos. Si ustedes ven bien, ustedes conectan su celular a la red eléctrica normal, pero es muy extraño que alguien conecte solamente o que tenga una entrada solamente de 5 voltios o de 7 voltios para su celular. Entonces, acá en Colombia básicamente todo funciona a base de la corriente alterna, que en los dispositivos, como por ejemplo el portátil, el cargador lo convierte a corriente continua para alimentar todo ese otro cuento, pero usted se conecta a la red eléctrica de corriente alterna. Y este aparato, el inversor, lo que hace es eso, invertir la corriente continua la convierte a corriente alterna. Ahora, en la fórmula matemática que ustedes están viendo está 1.25, que es una constante de trabajo, como se los indiqué antes. La potencia S in out, que corresponde a la potencia nominal del inversor o lo que yo necesito mínimamente. Recordemos que esto también lo calculo en función de lo que estoy dimensionando. ¿Listo? No puedo decir, voy a comprarme este inversor, me voy a comprar este regulador y luego miro qué hago. No, es justamente al revés. Primero mire qué va a hacer y luego sí adquiere estos otros dispositivos. ¿Listo? La potencia de las cargas de corriente alterna, que ese es otro cálculo diferente, ahorita van a ver. El factor de simultaneidad, es decir, si voy a usar mis dispositivos al mismo tiempo que estoy, mejor dicho, si voy a usar todos mis dispositivos al mismo tiempo, como en el ejemplo,
Si voy a llegar de noche, voy a prender mis bombillos, voy a poner música y me voy a poner a planchar. Si voy a hacer todas esas cosas, entonces el factor de simultaneidad debe ser 1. Se recomienda que sea 1 para tener una proyección de que después no me vaya a hacer falta energía a mí. ¿Listo? O que de pronto con los dispositivos que tengo conectados a mi sistema simplemente se absorba esa energía más rápidamente de lo que tengo proyectado. ¿Listo? Entonces usamos el valor de 1. Y el factor de potencia, que de igual manera se usa 0.8 o 80%, si los dispositivos van a estar conectados en simultáneo, igual que lo expresábamos anteriormente. Entonces, oído este pedazo, ¿sí? Oído este pedazo. El dimensionamiento del inversor, ¿sí? Recordemos que estos son los datos que yo tenía casi en la primera diapositiva. El dispositivo, el bombillo ahorrador, la plancha, el equipo de sonido. Acá tengo el consumo en vatios de cada uno, acá la cantidad de equipos que tengo de cada uno, y a este lado tengo la potencia que consume cada grupito de estos. Entonces, esta potencia de las cargas de corriente alterna es este valor, la sumatoria de esto. Ojo, es diferente a lo que calculamos antes porque es en cuenta que aquí no estamos teniendo en cuenta la cantidad de horas que los voy a usar. Acá solamente me interesa la potencia que consumen esos grupitos. Entonces, los bombillos consumen 48 vatios, la plancha sus 800 vatios y el equipo de sonido 1200 vatios, lo que nos da 2048 vatios. Ese sería el consumo de las cargas que yo tengo. Aclaremos, no es igual que el primer cuadro que vimos, se parece mucho, pero en el primer cuadro recuerden que tuvimos en cuenta el tiempo de uso de esos dispositivos. Aquí no, ¿listo? Podría ser la misma tabla, pero no lo es. Bien, una vez hecho el trabajo matemático, es decir, multiplicar el factor de la constante de trabajo 1.25 por la potencia de la carga en corriente alterna sobre el factor de potencia y multiplicado por el factor de simultaneidad, nos quedarían 3.200 vatios que tiene que tener de potencia mi inversor. Entonces, des en cuenta, no he comprado mi inversor, apenas estoy mirando de cuánto lo voy a necesitar. ¿Listo? En este caso tengo que buscar en Google la ficha técnica de un inversor que sea de 3.200 o un poco más. Para el caso del ejemplo, nosotros la corriente no es muy alta para públicos para hacerles daño. ¿Aló? Luego cogemos ese vidrio, lo raspamos con la cuchillita y obtenemos el veneno seco. ¿Me escuchan? Sí, señor. Es como la profe Kelly, si no me equivoco. ¿Será? Bueno. ¿En dónde me quedé? Changos. Bueno. Estábamos acá. Tengo que buscar entonces un inversor que sea de una potencia mayor a los 3.200 vatios. En ese caso, nosotros conseguimos uno que manejara 3.500 vatios, que fuera de 24 voltios, porque eso es importante, ese es el valor nominal de mi instalación. Y básicamente, el que seleccionamos es el XTM 3500.24 Studer Extender. Tiene 3.500 voltiamperios o vatios, casi lo mismo, y posee un rango de intensidad de hasta 90 amperios. Finalmente, el esquema de nuestro sistema quedaría de esta manera. Nuestro módulo fotovoltaico, nuestros paneles serían 4 paneles de 320 vatios, un regulador de carga de 100 amperios y 200 voltios, un inversor de 24 voltios y 3.500 voltiamperios,
y 8 baterías de 260 amperios hora, ¿sí? Todos estos cálculos, pues ustedes los van a poder revisar acá. En el caso del dimensionamiento del inversor, creamos esta tablita donde aparecen pues todos los cálculos y pues lo que les decía, tanto el regulador como el inversor necesariamente tienen que ser superiores, el que vayan a adquirir debe ser superior el valor a los cálculos que ustedes tengan allí. Ahora, las fichas técnicas. Les voy a mostrar acá algunas fichas técnicas que tenemos acá y que fue con ellas que basamos el diseño de nuestro sistema de ejemplo, ¿sí? No sé si ustedes necesitan la presentación o no sé si está William por ahí. ¿La enviamos ahí a través del chat o...? Sí, profe, por favor, o si no me la envía al WhatsApp y yo hago que de circularla con mis compañeros para tenerla disponible para todos los asistentes que la necesiten. Listo, listo. Esto, Kelly, ¿me estás escuchando? Te doy una hoja con los datos por van a poderlo. Kelly. Sí, señor. Sí, profe. ¿le escucho? Puedes enviar ahí al chat la presentación y ¿cómo se llama? Y el Excel para compartírselo acá a los compañeros. De esa manera, pues, tengan ahí como una herramientica de profe. trabajo. ¿Listo? Bueno, lo que les decía, acá está controlador de carga. Este es un controlador de carga de 150 vatios. Y esta es la ficha técnica a la que yo hacía alusión, ¿sí? En este caso, este controlador o este regulador nosotros no lo usamos porque no superaba las expectativas mínimas de la proyección que nosotros realizamos. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues solamente son 35 amperios, pero los rangos de voltaje no nos dan, ¿sí? Esa información la pueden observar ustedes aquí, ¿sí? Acá tenemos otro. Batería solar. Bueno, este es el de las baterías. Esta ficha técnica es la que corresponde a las baterías. Nosotros la que seleccionamos para objeto del ejemplo fue esta Power DC260, que tiene una capacidad de 260, valga la redundancia, y un voltaje de 12 voltios. Esta parte ya no es importante que el color, que el material. Acá esto como que... Aquí este era uno de los inversores también. Este era de 1500 voltiamperios. Como se dieron cuenta, el de nosotros, el que usamos o el que requerimos para el sistema es de 3500, que fue este de acá. Pues es que esto sí estaba chiquito, pero ya se los agrando. Este de acá fue el que utilizamos, 24 voltios, 3000 voltiamperios o 3000 vatios continuos, 3500 nominales, es decir, me sirve para 9000 incluso en kVA. Y aquí tenemos el tema de los amperios, 90 amperios. Entonces, siempre es importante que ustedes en el tema del dimensionamiento, tengan en cuenta las fichas técnicas. No es cuestión solamente de ir y comprar 4 paneles y ya con esto salgo, no. Porque es importante que los datos matemáticos le arrojen a usted lo que realmente necesita, que no le vaya a hacer falta y que usted pueda considerar que va a conectar a esa red. En este caso era un sistema aislado. Este es el módulo fotovoltaico que usamos para el ejemplo. Aquí está, mira, voltaje en cortocircuito o en circuito abierto, 37.1. Acá me habla de una potencia máxima de 45, pero esto ya tiene que ver con voltaje a potencia máxima que me puede dar 45 voltios, pero en realidad
en realidad este panel es de 24 voltios. Cuando el voltaje en cortocircuito no supera, ojo a lo que les voy a decir, cuando el voltaje en cortocircuito no supera, por decir algo, este es de 24, no alcanza a llegar a 48, que es el que le sigue. Cuando eso no se supera, entonces simplemente es el anterior. Los módulos vienen de 12, 24, 48 y creo que de 96 voltios. Entonces, si no se supera, sin cortocircuito no se supera eso, entonces quiere decir que es el inmediatamente anterior. Acá está el factor de tolerancia también, la intensidad o la corriente que me puede ofrecer un panel solar en circuito abierto o en cortocircuito, 8.63 amperios, eso es bastante. Y lo que les decía, mire, este es de 72 células fotovoltaicas, 6×12, es decir, serie paralelo. Y pues como les decía, básicamente tenemos que tener en cuenta sobre todo las fichas técnicas para poder hacer el dimensionamiento. ¿Cómo es más sencillo esta parte? Esto es más sencillo si ustedes conocen o tienen un proveedor, ¿sí? Que el proveedor le diga a usted, le garantizo que le voy a traer de estos. Entonces usted hace su dimensionamiento a partir de esos, ¿sí? También es importante que las baterías, los paneles, para hacer los arreglos de serie y paralelo sean de la misma marca. Siempre se ha recomendado que sean de la misma marca, en la medida de las posibilidades que sean todos igualitos, de la misma fábrica, de la misma potencia, del mismo material, todo igual. ¿Para qué? Para que sea más fácil la instalación y las pérdidas vayan a ser mucho menores, ¿sí? Lo mismo con las baterías, porque entre tecnología y tecnología de baterías puede generarse en errores de pérdidas de energía o también incluso accidentes eléctricos. Bueno, ese ha sido pues, la presentación como tal de nosotros. No sé si haya alguna pregunta, si haya alguna claridad que haya que hacerse. Los escuchamos. ¿O ya me quedé solo? ¿Cómo fue la cosa? No. Buenas tardes, profe, mucho gusto. No sé, Ginés, si puedo, o hay otra pregunta. No, claro que sí, Arles, adelante. Profe, muchas gracias. Lo vi como un curso de 16 semanas en hora y media. Interesantísimo, me gusta este tema, no es mi área de acción. Yo soy Arles Rodríguez, asesor de línea del municipio de Saravena y pues en este momento no contamos, pero sí he visto algunos proyectos en Arauca interesantes. Profe, yo le tengo una pregunta, bueno, dos. La primera es los equipos. Resulta que en condiciones de sabana, ustedes bien saben que las dos épocas son extremas, mucho verano, mucha humedad y mucho invierno. Entonces, en algún momento nos tocó luchar con las avispas, nos tocó luchar, obviamente tenían sus cajones o estos, la misma humedad. ¿Qué medidas se puede tener para la protección de estos equipos cuando estamos en sabana, en finca? Y la segunda es con respecto a los precios. No sé si estoy mal. Tengo entendido que ya no tienen el 19% de IVA. Gracias, profe. Bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta. Estos equipos vienen diseñados para tolerar temperaturas altas, ¿sí? El tema de lluvia y corrosión, pues es un tema que el silicio no lo afecta, es de entender que estos paneles están diseñados o hechos a partir de material de silicio. Entonces, de pronto sí, habría que pensar en el tema del mantenimiento, en lo que obedece a los soportes del mismo, pero como tal a los paneles solares no requiere
que se tenga cuidado con el tema del calor, por ejemplo acá en Arauca, ni con el tema de la lluvia, porque pues están diseñados para estar expuestos, ¿sí? De pronto en el tema de los soportes sí, sería conveniente de pronto no realizarlos con hierro como es la costumbre, sino más bien como con con aluminio, o sea, hacer soportes de aluminio, obviamente con aleación de algún otro material para que sea más resistente. Con respecto a la otra pregunta, sí, ya no tienen 19% de descuento en IVA. Desgraciadamente, pues Colombia es un país que es incipiente en el tema de este tipo de tecnologías, por lo tanto, pues no se le da como la relevancia, ¿cierto? Pero uno siempre puede traerlos, importarlos. La mayoría de las personas que trabajan con paneles solares los importan directamente desde Miami. Entonces, no sé si aclaré tu duda. Sí, señor, muchas gracias. Sí, el error que uno comete es eso, como que pues todo de hierro para que no, primero algunas veces no se lo roben o pues para que resistan más. Sí, es buen dato, profe. Muchas gracias por la información y estamos atentos a esa información que tiene el profesor Cortano. Gracias. Listo. Mixi Mancera también quiere participar, tiene la mano levantada. Mixi, adelante. Buenas tardes, ingeniero Julián, con Mitzi Mancera. Hola, Mitzi. Yo soy asesora del municipio de Arauquita y en la institución educativa Bajo Ruso tenemos, o estoy asesorando un proyecto de energía solar, pero entonces lo estamos articulando con el tema del secado de cacao. Entonces, lo que quiere el grupo de investigación hacer, o lo que estamos haciendo, es un diseño de un sistema de cacao con energía solar. Todo lo que tú explicabas de los cálculos y todo eso, eso va en las especificaciones técnicas, en las funcionalidades, pero con el grupo de investigación decíamos que, pues, chévere tener un producto, pues, por el tiempo pues, Se perdió la conexión. Sí, se desconectó Mixi. Mitzi. Mientras volvemos a tener a Mixi, quiero saludar al profe José Samuel Suárez, que está muy conectado desde la institución educativa de Pedronel Jiménez con su grupo de investigación Energinel. Saludos, profe, nos alegra que esté pues en este momento muy atento a esta charla con ese semillero que ya William me enviaba fotos por el interno. Nos gustaría pues también escucharlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Samuel, ya la profe Giné me acaba de presentar ahí corticamente. Sí, aquí estoy con los muchachos del colegio haciendo el proyecto de energía fotovoltaica. Estamos en modo investigativo, cómo funciona la energía aquí en la región, y especialmente para la vereda. Y estamos analizando todos estos cambios que se pueden producir a través de la energía, ¿cierto? La ayuda que se puede generar, la ventaja y las desventajas que puede tener. Entonces estamos en ese proceso de investigación y aquí estamos aprendiendo algo de todos ustedes que tienen ese conocimiento y les agradezco por sacar ese tiempo para nosotros. No hay de qué, profe. Estamos para colaborarnos. Qué pena, fue la luz por acá. Sí me alcanzaron a escuchar. No alcanzamos a terminar de escuchar la idea. Sí. Profe Samuel, nos alegra que esté con los niños investigando en este tema. Esperemos que haya sido pues de gran ayuda pues todo lo que escuchamos acá. Y pues exactamente esa es la idea, que pues podamos tener grupos
que interactúen, que puedan pues compartir información, conocimientos, porque pues afortunadamente son 266 proyectos en el departamento en el que tenemos profesionales de diferentes áreas y la idea es poder tener esa interdisciplinaridad que nos pueda, pues digamos que ayudar pues a nutrir, alimentar y a pues, llevar a cabo el desarrollo de los diferentes proyectos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, profe. Nos alegra escucharlo. Y bueno, Mixi, te escuchamos también para pues, complementar la idea. No alcanzamos a escuchar todo. Sí, me desconecté. La idea era, yo le estaba comentando de que, bueno, el sistema solar de secado de cacao con sistema solar, los muchachos están trabajando sobre sus funcionalidades técnicas, por decirlo así, y haciendo pues, todos estos cálculos que el ingeniero Julián nos explicaba. Pero nosotros, pues a mí me gustaría pues que el producto final fuera una simulación del sistema. Entonces, lo que yo quisiera saber es si el ingeniero Julián nos puede recomendar un programa donde podamos simular este tipo de sistemas. O si han hecho algún trabajo sobre este tipo de proyectos con simuladores. Mitzi, bueno. Ingeniero, qué pena, interrumpo un momentico. Estamos viendo su pantalla y estamos viendo el chat de su WhatsApp. No sé si quiera compartírnoslo. No, es que no encontré dónde quitar el compartir la pantalla. Arriba en la parte de arriba, la parte verde, ahí deja de compartir. Está viendo si yo podía hacerlo, sí, pero no pude hacerlo. Ajá. Ok. Ok, ya lo hice. Gracias. Bueno, Mitzi, es que yo iba a enviarle los archivos a William porque no me dejó enviarlos por el chat. Un programa para realizar tu simulación, sí sé cuál. Lo que pasa es que no me llega el nombre ahorita, pero sí hay un programa que permite hacer esas simulaciones. Lo que sí es que requiere, pues, un poquito de programación, ¿sí? Pero déjame reviso, a ver si te encuentro el nombre de ese programa. Listo, ingeniero. Sí. Vale, también está levantando la mano Flores. Flores, no sé. ¿Lo escuchamos? Muy buenas tardes, ingeniero. Tardes para todos los participantes. Mi nombre es Alexander Flores. Vivo aquí en el municipio de Carabo Norte. Hace poco, aquí en el casco urbano, se instalé en mi casa de habitación un sistema fotovoltaico, pues como para disminuir un poco los costos en cuanto a energía eléctrica, ¿no? Sabemos que los costos están un poquito elevados en el departamento, entonces aliviar un poco la carga. En esta época, el sol, pues, la intensidad ha bajado, pues sabemos la época en que estamos. Anticipándome un poco para la época de verano, la pregunta para el ingeniero es la siguiente. Tengo deseos de, aparte de los paneles solares que tengo funcionando, usted sabe que ellos en la noche, pues, paran el proceso de carga. En la época de verano, en las noches, hay viento. La idea que tengo es comprar o adquirir un generador eólico para aprovechar las corrientes de viento que se generan tanto de día como tanto de noche para mantener el sistema pues funcionando para la carga de las neveras y los demás electrodomésticos que requieren dicha carga en la noche. He estado averiguando y me dicen que debo adquirir un controlador híbrido para poner a funcionar los dos equipos y que me carguen las baterías. Tengo entendido que alguno de esos generadores eólicos viene con su controlador. La pregunta es, ¿se puede generar algún conflicto si se conectan los dos controladores para cargar las baterías?
o cada controlador cumple con su función. Usted hablaba de que dependiendo el consumo vienen los controladores, ¿no? Para no sobrecargar. Pero, ¿debo comprar el controlador híbrido o con el controlador que viene con el generador eólico me puede servir para mantener la carga de las baterías? Muchas gracias. Bien. Pues los controladores híbridos básicamente permiten ese tipo de interconexión. Pero como el generador eólico ya viene con su propio controlador, pues no le veo la necesidad de que adquieras un híbrido, ¿sí? Ahora bien, el tema del cargue de las baterías sí es otro cuento, porque tendríamos que aislar de pronto un sistema del otro, es decir, que cuando vayas a cargar las baterías con el sistema eólico esté desconectado el sistema fotovoltaico. De esa manera no vas a tener el inconveniente de que se te vaya a quemar los dispositivos. Pero pues partimos del principio de que en el instante en el que esté funcionando el sistema eólico, pues el sistema de carga fotovoltaico va a estar apagado, porque dices que fundamentalmente de noche es que los vientos son, pues digámoslo así, propicios para este tipo de energía, ¿verdad? De igual manera, te voy a dejar en el chat, ¿dónde está el chat? Te voy a dejar aquí en el chat un enlace con los mapas de viento, o sea, es lo mismo que les decía de los mapas solares, pero este es de viento, que te va a permitir saber cuál va a ser el mejor tiempo para el tema del sistema eólico. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que podamos hacerle al ingeniero Julián y a la ingeniera Kelly. Ya nos comentaban que nos van a compartir el material entonces de la hoja de Excel y la presentación que acabamos de ver, pues para que la puedan luego pues tener la información y puedan revisarla con los grupos. Esto me sale un error allí cuando trato de enviarles el Excel. La presentación ya la envié por el chat. Ok, pues no hay ningún problema, se la puede compartir a William y William nos la está compartiendo a nosotros. Ah, listo, listo. Sí. Muy bien. Vale, ingeniero, pues creo que no hay más preguntas. Al parecer todo está muy claro o todo es muy complejo, no sé. Nos alegra que nos haya acompañado en esta tarde del día de hoy, viernes. Esperamos pues que tengan excelentes resultados en esas investigaciones y podamos pues, porque además de lo chévere que resulta ser investigar y aprender a investigar investigando, pues súper poder tener este tipo de soluciones y pues obviamente que es una problemática hoy en día el tema de la energía. Entonces, qué mejor que en territorios como el nuestro, donde como veíamos, las horas de sol son de las más, digamos que las horas más largas, estamos dentro de los municipios con más horas de sol, pues aprovechar eso que tenemos, ¿no? Para darle una solución a algo que tenemos, a un problema que es latente a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias, los invitamos entonces la próxima semana a volverse a conectar, seguimos la próxima semana con más charlas con expertos Ondas, y pues para que continúen conectados con esa onda de la investigación. Feliz tarde, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Igualmente.